ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Sin luz, sin electricidad, sin agua, sin comida, sin nada, con bombas encima de ellos. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO. Vamos a ganar el 2024. Se llama eso un golpe blando. Disolver la Asamblea Nacional. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva mis derechos! ¡Viva los derechos de las mujeres! ¡Viva los derechos LGTBI! ¡Viva los derechos trans! Por puto defender España. Pues no hubo financiación irregular, ni delito electoral, ni desvío de fondos en Podemos. Los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto. ¡Es mío! ¡Mío, mío, mío! Una guerra prolongada con Rusia en territorio europeo, la consolidación de la otrora moribunda OTAN como única referencia militar y geoestratégica de la Unión Europea en un contexto de competición geopolítica entre una China que acrecienta su superioridad económica y unos Estados Unidos dispuestos, una vez más, a usar su superioridad militar para neutralizar al nuevo aspirante a la hegemonía. Así están las cosas en el jardín europeo al cuidado del jardinero Borrell. Pero en los estados del jardín siguen creciendo las plantas carnívoras. Al frente del gobierno de Italia nos encontramos a la jefa del partido fundado por Giorgio Almirante, que se suma a los éxitos de las ultraderechas en toda Europa y América. Ojo a Francia, donde muchos ya piensan que Le Pen puede lograr muy pronto lo que no logró su padre. A los fascistas de hoy, para dejar de ser fascistas, les basta declarar su lealtad a la OTAN. En eso en España somos maestros. Franco dejó de ser fascista por la misma vía. Dicen que fue gracias al almirante Carrero Blanco, de cuyo deceso se cumplieron el otro día 50 años. Aquel tiranicidio dio a ETA prestigio y fama internacional, pero hoy Carrero ya no es un tirano, es una víctima del terrorismo, aunque no se sabe bien de cuál, porque la derecha mediática está empeñada en hacernos tragar la milonga de que la cosa la prepararon entre Kissinger, Argala, Juan Carlos I y los tecnócratas del Opus Dei. 2023 era también el año en el que los bárbaros tenían previsto llegar a la Moncloa. La propia Meloni, ya primera ministra de Italia, vino a la campaña española a apoyar a Vox, al que veía en el Consejo de Ministros con el PP. Las elecciones autonómicas y municipales habían anticipado la llegada de los bárbaros con varios gobiernos de coalición entre el PP y Vox y con la implosión del espacio a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz, con todos los apoyos mediáticos de los que careció Podemos, definió desde el principio como su objetivo principal la destrucción del partido al que debía todo, y estuvo muy cerca de conseguirlo. Todo el mundo pensaba, empezando por el propio presidente del gobierno, que el 23J las derechas se harían con el gobierno. Se quedaron muy cerca, pero no lo consiguieron y dejaron una endiablada correlación que dio todo el protagonismo a Puigdemont antes de la investidura, así como un bloque parlamentario de izquierdas con mucho que decir en una legislatura que se presenta llena de incertidumbres. América Latina abrió el año con la proclamación de Lula como presidente de Brasil y lo cierra con la proclamación de Javier Milei como presidente de Argentina. El hombre de la motosierra que no ha dudado en aliarse y gobernar con la derecha macrista representa una terapia de shock neoliberal que ya conocen en el país y en la región, pero con características más propias de una distopía que de una repetición de los mundos de Menem o Cavallo. Milei representa el carácter abiertamente iliberal de las nuevas derechas en el mundo post-Trump. América Latina es, sin lugar a dudas, la reserva ideológica de la izquierda en todo el mundo, pero de nuevo hay más incertidumbres que certezas a la hora de encarar el futuro. Por último, el genocidio que está aplicando con técnica y constancia militar el gobierno sionista de Israel contra la población palestina en Gaza ha vuelto a hacer evidente la realidad del poder en las relaciones internacionales, el papel de Estados Unidos como principal responsable de la impunidad de Israel, la hipocresía de la Unión Europea, que se daba golpes de pecho defendiendo el derecho de defensa y la soberanía de Ucrania frente al invasor ruso, al tiempo que defiende los crímenes del Estado sionista contra los palestinos o, en el mejor de los casos, llora lágrimas de cocodrilo mientras sigue vendiendo y comprando armamento a Israel.
Y una vez más, en 2023, los medios de comunicación se han vuelto a revelar como los grandes actores ideológicos y políticos inmersos en un proceso de degradación profesional del periodismo que las dinámicas del régimen de guerra no hacen sino empujar y consolidar. 2023 es el año que confirmó que el lawfare es ante todo un arma mediática. En 2024 veremos cómo se sigue ejecutando el genocidio en Gaza, si se resuelve o no con un acuerdo la guerra ruso-ucraniana, si Trump vuelve a ganar y qué mapa político dejan en Europa y en España las elecciones europeas. Si algo bueno ha dejado este año ha sido la movilización social en curso en todo el mundo en favor de la causa palestina. Ojalá se extiendan estas movilizaciones. Bueno, esto escribía yo esta mañana. En Contexto, hoy hacemos en La Base un balance del año. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogeno. Locos años 20. Hoy en La Base hacemos balance de este 2023, el primer año de Canal Red, en el que han pasado muchas cosas, más de las que imaginábamos y muchas más que las que hubiéramos sido capaces de prever. ¿Qué nos traes, Sara Serrano? Bueno, pues vamos a hacer un repaso de las que han sido las principales noticias políticas de este año. La región de América Latina se va a centrar Ina y el resto del mundo contaré yo un poco qué es lo que ha ocurrido. Manu Levín, imagino que has hecho una selección de los momentos top de manipulación mediática, ¿verdad? He hecho una selección de los grandes éxitos de 2023. Nos vamos a poner hoy en esta sección un poco en modo gala y vamos a entregar los premios de periodismo de La Base 2023 a sus afortunados ganadores. Que por suerte para nosotros no llevan asignación económica incorporada. Y con la comandante Ina Afinogeno volamos a América Latina, que ha estado llena de noticias pues este año. Fíjate, iba a volar a América Latina, pero tocará volver a Argentina porque, bueno, el principal hito quizás de este año de esa región es Javier Milei y acaba el año y Milei decidió, parece ser, acabar con el poder legislativo, así que vamos a profundizar en una serie de nuevas iniciativas. Y para cerrar este último programa del año de La Base contaremos con el análisis de Raúl Sánchez Cedillo, que además de analizar, como pudisteis ver, sabe cantar muy bien y es un amo del karaoke. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Bueno, llegamos al último programa del año y para terminar vamos a hacer un repaso de las principales noticias que nos ha dejado 2023. 2023 será recordado sin lugar a dudas como el año en el que Israel consumó el genocidio del pueblo palestino en Gaza, bajo la pasividad, eso sí, de la comunidad internacional. Desde el 7 de octubre, fecha del ataque de Hamás, más de 20.000 palestinos han muerto como consecuencia de las bombas israelíes. 1,9 millones de personas, un 85% de la población, se han visto obligadas a abandonar sus casas y más de un cuarto de la población de Gaza está al borde de la inanición. Ni campos de refugiados, ni hospitales, ni escuelas, ni convoyes humanitarios han escapado a las bombas israelíes. Y la masacre está además lejos de terminar. Hace solo unos días el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraba que la batalla será larga y está lejos de acabar. A pesar de que ONGs y algunos representantes políticos, entre ellos Ione Belarra, Jeremy Corbyn o Gabriel Rufián, han señalado que Netanyahu debería ser llevado, de hecho, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, lo cierto es que hasta ahora las repercusiones internacionales que está teniendo el genocidio israelí en Gaza están siendo desesperadamente insuficientes y no van mucho más allá de tibias peticiones de un alto al fuego. En La Base hemos seguido la actualidad informativa de Gaza, pero también hemos dedicado varios programas a analizar las raíces históricas del conflicto palestino, los distintos actores políticos involucrados, las implicaciones regionales de la guerra o los intereses económicos en juego. Hemos aprendido mucho nosotras y creemos humildemente que ha sido una aportación valiosa para contextualizar todo lo que está pasando. Sí, 2023 ha estado marcado por el genocidio israelí en Gaza, 2022 lo estuvo por la guerra de Ucrania. Y a pesar de que ya no forma parte del foco informativo, en La Base no nos hemos olvidado de ella y hemos seguido dedicando programas para contar el estado de una guerra concebida inicialmente como una guerra relámpago, pero que se extiende ya durante casi 2 años. Hemos hablado sobre los últimos movimientos en el frente, el fracaso de la tan anunciada contraofensiva y la guerra de posiciones en la que se ha convertido finalmente la invasión. En medio de todo esto, hemos analizado también el significado del pulso del grupo mercenario Wagner al gobierno de Vladimir Putin con su marcha por la justicia y también la repentina desaparición de su líder, Yevgeny Prigozhin.
El resumen de este año es que Ucrania no ha podido romper la línea de defensa rusa, que el ejército ruso ha conquistado más territorio del que ha perdido en 2023. La última noticia es la toma de la ciudad de Marinka, en el Donbass, y que, como contó ayer Irina, Kiev está intentando aprobar ahora mismo una ley para movilizar a 500.000 de hombres más para sumarse a la guerra. Pero este año ha habido también otras guerras que han quedado quizás fuera del foco mediático, pero que no son por ello menos relevantes. Sí, una de las guerras olvidadas de 2023 es la de Nagorno-Karabaj, un conflicto con profundas raíces históricas que se reactivó en septiembre con los bombardeos de Azerbaiyán sobre la región de Nagorno-Karabaj, de mayoría étnica armenia. En la base contamos cómo el conflicto étnico y fronterizo en esta región se remonta a hace más de 100 años, pero tiene su origen moderno en la disolución de la Unión Soviética. Los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán en la región del Nagorno-Karabaj han continuado en las últimas décadas y se han cobrado miles de muertos, provocando auténticas limpiezas étnicas y derivando en el surgimiento de una república no reconocida por ningún otro país ni organismo internacional, la de Artsaj. Tras los bombardeos de septiembre, que causaron el desplazamiento forzoso de más de 100.000 personas, las autoridades de Nagorno-Karabaj se rindieron, se refugiaron en Armenia y se comprometieron a disolverse en enero de 2024. Sin embargo, este mes de diciembre negaron el compromiso de disolución al que catalogaron de papel mojado. Poco se ha hablado este año también de la oleada de golpes de Estado que está padeciendo África y que no ha cesado en el último año. Así es, en la base dedicamos un programa precisamente a hablar de esto, de los golpes que se sucedieron entre 2020 y 2022 en Mali, Chad, Níger, Guinea-Conakry, Sudán, Burkina Faso y también de los que se sucedieron en 2023. Concretamente en Níger, donde el mes de julio el ejército anunció haber derrocado al presidente, a Mohamed Bazoum, tomaron el poder y propusieron un periodo de transición de 3 años antes de devolver el país a los civiles. O en Gabón, donde en agosto de 2023 un levantamiento militar impidió que Ali Bongo, que había obtenido el 64% de los votos en las elecciones presidenciales, fuera finalmente investido presidente. Aquí analizamos los elementos comunes que tenían estos golpes militares, entre los que estaban la larga influencia de la expotencia colonial, y también hablamos de las implicaciones regionales que podrían tener estos levantamientos. Explica Raúl Sánchez Cedillo que los grandes conflictos del siglo XXI se sucederán seguramente en África. No sabemos si tendrá razón, pero lo que sí que es indudable es que el continente africano se está desangrando, y muestra de ello son las terribles imágenes de muertes de personas migrantes que nos ha dejado 2023, ¿verdad? Sí, uno de los episodios más dramáticos fue el hundimiento de un barco pesquero frente a las costas griegas el pasado verano, que se saldó con más de 80 muertos y cientos de desaparecidos cuyos cuerpos nunca han podido ser recuperados del fondo del Mediterráneo. La embarcación había partido de la ciudad libia de Tobruk, al sur de la isla griega de Creta, y la mayor parte de sus tripulantes eran personas jóvenes de poco más de 20 años, provenientes de países como Egipto, Siria, Sudán y Pakistán. Todos ellos son países que atraviesan situaciones muy complicadas. Siria lleva más de 12 años de conflictos armados, Sudán está inmersa en su tercera guerra civil, en Pakistán 33 millones de personas se vieron afectadas por las enormes sequías e inundaciones que asolan el país como consecuencia del cambio climático, y en Egipto el gobierno de al-Sisi, surgido de un golpe de Estado, no deja de intensificar la represión. Y lo peor de todo es que estas muertes se podrían haber evitado. Pasaron más de 15 horas desde que la embarcación dio la voz de alarma hasta que fueron socorridos por la Armada griega. Este no es además un caso aislado. Desde 2014, más de 20.000 personas han muerto en el Mediterráneo tratando de alcanzar las costas de Europa. Nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra, escribía la poeta somalí Warsan Shire. Una de las causas que hay detrás de los grandes movimientos poblacionales, los éxodos migratorios del siglo XXI, además de las guerras, es la crisis climática, ¿no? Y el calentamiento global. Sí, de hecho 2023, como hemos dicho también aquí, ha sido el año más caluroso desde que se tienen registros. Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2023 habremos experimentado una temperatura media global 1,4 grados centígrados superior a la temperatura promedio que hubo entre 1850 y 1900. La temperatura de los océanos también habrá batido su récord histórico, así como la subida del nivel del mar. La extensión del hielo antártico también habrá alcanzado su mínimo, y la devastación de los bosques será recordada durante décadas como una de las mayores tragedias naturales. Y en este año 2023, en el que se confirman todos estos augurios, se ha celebrado una cumbre climática absolutamente inoperante en términos prácticos, además en una petrodictadura como es el caso de Emiratos Árabes Unidos y bajo el liderazgo de uno de los mayores magnates del petróleo del país.
Y la crisis migratoria, el negacionismo climático, el deterioro de las condiciones de vida, el régimen de guerra son el caldo de cultivo perfecto para el auge de la extrema derecha. Así es, este 2023 hemos visto cómo Milei arrasaba en Argentina, luego Ina nos hablará más de esto, cómo Giorgia Meloni ejercía como primera ministra en Italia, cómo el islamófobo Geert Wilders ha ganado las elecciones en Holanda y también hemos visto a Donald Trump en modo ya campaña de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Para terminar, 2023 ha sido un año políticamente convulso también aquí en España, marcado por el adelanto electoral anunciado por Sánchez en julio, por las conversaciones sobre la amnistía de los presos catalanes, la ruptura del gobierno de coalición, por la revolución cayetana que hemos visto en las calles de Madrid y también por el atrincheramiento de la derecha en la judicatura y en otros poderes del Estado. Y bueno, 2023 ha sido también, ha habido también alguna noticia buena, tenía que pasar algo bueno en este año, y es el año en el que murió Henry Kissinger, el mayor golpista de América Latina y también el artífice de la Operación Cóndor. En 2023, por desgracia, también nos dejó el filósofo y escritor y militante italiano Antonio Negri, y vamos a terminar con una de sus frases en la que reivindica la construcción de vidas en el común. Compartimos un cuerpo con 2 ojos, 10 dedos en las manos y otros 10 dedos en los pies. Compartimos la vida en este planeta. Compartimos regímenes de producción y explotación capitalista y tenemos sueños compartidos de un futuro más esperanzador. Gracias por enseñarnos tanto, maestro Negri. Muchas gracias, Sara. A ti. Ya es Navidad en Canal Red y estamos que lo tiramos. Aprovecha nuestra campaña especial de suscripciones. Las primeras 300 personas que os hagáis socias de Canal Red desde hoy hasta el 5 de enero, con una cuota de al menos 9 euritos al mes, recibiréis de regalo un ejemplar del libro Medios y Cloacas de Pablo Iglesias, con prólogos de Ina Afinogénova y Manu Levín. ¡Rápido, que nos los quitan de las manos, oiga! Si te lo estabas pensando, es el momento. Regálate Canal Red. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, 2023 ha sido un año movidito también para los poderes mediáticos. El camarada Rupert Murdoch se ha jubilado, el camarada Berlusconi también, aunque él se ha jubilado de este mundo directamente. Borja Prado se ha ido de la presidencia de Mediaset solo un año después de asumirla. Muchos cambios, ¿no? Pero hoy había que hacer algo especial. En esta última sección de titulares al banquillo del año vamos a hacer entrega solemne de los premios de periodismo de la base 2023 a sus flamantes ganadores. Que os preguntaréis, ¿cómo se ha elegido a los ganadores? ¿Ha habido alguna votación, unas primarias o algo así? ¿Se ha consultado a alguien? Pues no, queríamos ser del todo coherentes con el espíritu de estos nuevos tiempos, así que ni votación, ni primarias, ni leches en vinagre. A los ganadores los he elegido yo a dedo desde mi sofá y a quien no le guste, sándwich mixto. Así que, sin más preámbulo, damos comienzo a la entrega de los galardones. Pues adelante con ello. ¿Quién es el primer afortunado? Pues hay varias categorías aquí distintas, claro. Así que vamos con la primera. Premio 2023 a la mejor entrevista Masaje. Y el ganador es Alejandro Fantino por su entrevista a Javier Milei tras ganar el balotaje en Argentina. Veamos algunas de las preguntas más edulcoradas que le hizo Fantino, el padre de la criatura, según palabras del propio Milei, al nuevo presidente argentino al día siguiente de ganar la segunda vuelta. Este vídeo no lo hemos escuchado todavía, así que regalito de fin de año. Dale, Xavi. Y te quiero primero felicitar, pero también te tengo que decir algo. No me sale decirte, o sea, presidente, ¿cómo le va? Sería hipócrita de mi parte, porque te conozco, ¿viste? Sería ridículo. Sería ridículo. Claro. Eso te tengo que decir, como siempre te dije. Como siempre. ¿No lo tomás a mal? No, tomaría mal si me decís presidente. Presidente, ¿cómo le va? Claro, ¿cómo le va, presidente? Digo, o acaso, digo, tu amigo cambió de trabajo y lo llamas de otra manera. Mirá cómo lo tomás, ¿eh? Como que es un trabajo. Lo tomás como un trabajo, no como algo para toda la vida y para siempre y que entraste a un lugar. Es un trabajo. Sentís que es un trabajo. Es interesante lo que me planteas y como te conozco mucho y hace mucho, me das a entender eso. O sea que la decisión, el armado, pero ahora me voy a meter ahí si querés, pero quiero hablar un poquito más de vos, de lo que te está pasando con la gente y la ilusión que hay. Un laburo para vos llevar este país a otro nivel y que exactamente, cambie. O sea... Escuchame una cosa, Javier. ¿Qué pasa con cómo... Pues me gustó eso y creo que también a vos también te gustó la conexión con la calle.
Vas a estar en Olivos laburando, es tu lugar de laburo y donde vas a vivir. O sea, Exacto. que vas a estar 24/7 metido ahí laburando. Y es lo mismo que o sea, pasa. Te levantás, desayunás, te metés en la oficina, como Pero es lo cualquier mismo. laburante, como cualquiera. A ver, ¿cómo hace la gente? Preguntale claro. cómo hace la gente del otro lado. Salí Y de por laburo y eso. seguí laburando en tu casa. Por eso. Déjame que lo diga yo. Yo te vi llegar acá recién ya como presidente electo. Lo mismo de siempre. Claro. No te aparecieron 140 atrás como he visto toda la vida. De verdad te digo, 140, Javi, 140 he visto acá llegar. Para que eso es una gran frase, Javier, ¿eh? Y está bueno porque te lo escucha mucha gente. No le vas a quitar la comida y le vas a devolver la libertad. Pero sí le vamos a devolver la libertad. Y cuando le vas a tratar de dar, imagino, no sé, te lo pregunto, herramientas para que puedan tener el día de mañana su propia posibilidad de generar lo suyo. Sí. Tener automáticamente, ya te aviso, automáticamente acabas de hacer que del otro lado 7, 8 hayan hecho y a partir de ahora giren mucho más la idea de poder acompañar un gobierno tuyo. O sea, el año que viene yo me voy a anotar para estudiar psicología en una universidad. Te lo pregunto, en UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. ¿UBA o Universidad de San Martín? Me quiero anotar en psicología. ¿Cómo me anoto? Si De es la pública. misma manera que ahora. Estás destruyendo cosas que se decían en que entonces no eran así. No. ¿Me permitís decirte una cosa Sí. a mí? Se interpreta que el gran apoyo que tuviste de muchos, sobre todo de los que menos tienen, es porque sintieron que la clase política te había hecho a vos lo que le viene haciendo ellos hace mucho. Vos te comiste un bullying bastante o picantísimo por parte de la clase política, fuiste vilipendiado, atacado, algunas cosas, no sé si la habrás pasado realmente bien o cómo te llegó eso, y se supone que mucha gente generó empatía con vos porque vienen sintiendo eso en muchísimas cosas desde hace años. En fin, pues la verdad es que es un premio más que merecido para el padre de la criatura. La criatura es Milei. Yo creo que era indiscutible, ¿verdad que sí? Al lado de esto, las entrevistas a Ayuso en Telemadrid son muy incisivas. Eso sí, os traigo otra novedad de propina porque mirad lo que opina ahora Fantino del decretazo de Milei. Con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Son al menos dos cosas de todo lo que vi. Ley de tierras. Me parece que Argentina no da para plantear la ley de tierras ahora, ni nunca. Yo soy anti-ley de tierras y sociedades anónimas deportivas, lo dije antes de esto. Son dos cosas con las que yo no transijo. No cuenten conmigo para apoyar eso. Ni la ley, ni liberar a que un extranjero venga y te compre más de 1000 hectáreas, porque hoy ya me llegó una oferta a un campo a mí, de una persona que es amiga de mi esposa. Che, mirá, ahora con el DNU hay un campo para vender en el sur. No, ahí no me cuenten a mí. Yo ya les dije, lo que esté a favor lo voy a decir, lo que esté en contra y lo me gusta lo voy a decir. Como no me gusta el canchero de Sturzenegger, que flor de quilombo le va a meter a Milei si no lo frena, porque no está acostumbrado a la fama. Es un muchacho grande que nunca tuvo fama. Entonces ahora está en el momento de fama. Si le va mal, ¿saben dónde termina este muchacho? Se va a vivir a Nueva York, da clases en Yale y nosotros nos quedamos acá. Así es, loco, así es. ¿Cómo debe de ser la cosa con Milei para que en 2 semanas de gobierno hasta Alejandro Fantino, el padre de la criatura, se baje del barco? Luego os cuento más. Ojo que a este paso igual no llega a abril, al tiempo. Pero vamos con la siguiente categoría. Premio 2023 al mejor Media Fair. O siguiendo las categorías de los premios que da la Asociación de Periodistas Parlamentarios, podríamos llamarle también el Premio Azote de la Democracia. Y el ganador es la prensa española en bloque por su papel estelar en el montaje Neurona contra Podemos. Ahora que el montaje se ha desmoronado, en las portadas de la prensa ha habido más silencio que en el funeral de Berlusconi. Pero recordemos cómo abrieron los telediarios y programas de televisión con todo este montaje. El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha declarado hoy como imputado por el llamado caso Neurona. El juez investiga la presunta financiación irregular del partido en las elecciones generales. El juez que investiga el caso Neurona sobre la financiación de Podemos ha abierto otras 2 investigaciones que afectan también a Iglesias y al propio partido. El juez que investiga la presunta caja B de Podemos señala al propio partido y también algunos de los nombres más importantes dentro de la jerarquía de la formación. Neurona. A camino de convertirse en la palabra maldita en Podemos. Neurona. Esto está judicializado, ¿no? Sí, esto es una investigación que está en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid y bueno, lo que hemos publicado en el Confidencial son documentos que tienen que ver con esa investigación que sigue avanzando
Hay que recordar que Podemos está imputado en ese caso por delitos tan graves como malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Parte de la cúpula de Podemos ha declarado esta mañana ante el juez por presunta financiación irregular del partido. Son Juan Manuel del Olmo, el responsable de comunicación, y también la gerente de la formación, el responsable de finanzas y la de compras. Ellos han dado su versión sobre el contrato a la consultora Neurona durante las elecciones de 2019. No es posible acreditar con esos gastos que ese dinero efectivamente se ha utilizado para eso, y no se ha utilizado, como sospechan los investigadores, para pagarle comisiones a Monedero o para gastos que no tienen nada que ver. Es evidente que, insisto, no forma parte de la lógica comercial hacer retiradas hasta 4 en un mismo día de 600 euros para disponer de efectivo. Evidentemente, de esa forma se evita cualquier tipo de control. Y recuerda mucho a lo que hacían algunos consejeros de Caja Madrid con las tarjetas Black, como por ejemplo Moral Santín, hacer retiradas continuas de efectivo para que no se controlara qué ocurría luego con ese dinero. Entonces, ¿por qué se defienden atacando? Porque quiero decir, quizás en otras ocasiones les hemos visto y escuchado a ustedes decir que están dispuestos a colaborar con la justicia, que esto iba a quedar en nada, otras causas penales. ¿Por qué en esta ocasión están especialmente molestos, señor Mayoral? Hoy, El Confidencial destapa esta exclusiva, una presunta irregularidad de Pablo Iglesias e Irene Montero, Marta. Sí, concretamente... Por cierto, una irregularidad que tú ya intuías hace tiempo en las reuniones de algo guión. se decía por los mentideros también. Tú ya dijiste hace tiempo que esto pasaba. Un informe, es que hay mucho mentidero por ahí, no sé yo si esto va a ser una confirmación, no sé. Un informe revela que Iglesias y Montero usan como niñera a un alto cargo de igualdad. Tú trabajas más que la niñera de Irene Montero, pero... Nada, es un comentario. Yo le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si contrató usted a la cuidadora de su hija como un alto cargo con un sueldo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la jefatura del Estado, también que habrá que investigar en el Congreso sobre sus presuntos privilegios. Habrá que investigarlo todo. En fin, merecidísimo premio. Estos cortes, queridos amigos, deberían ponerse en las facultades de periodismo para enseñar a los estudiantes lo que significa la corrupción en la profesión periodística. En fin, sigamos con la entrega de galardones. Siguiente categoría, Premio 2023 al periodismo cómplice con un genocidio. Y el ganador es... Otra vez, un ganador colectivo, la prensa del Jardín Europeo, en conjunto por su inestimable colaboración con la propaganda israelí para disipar la autoría israelí del bombardeo al hospital más grande de Gaza. Recoge el premio la prensa española. El periódico, un bombardeo causa cientos de muertos en un hospital de Gaza. La Vanguardia, un bombardeo causa centenares de muertos en un hospital de Gaza. ABC, matanza por un bombardeo en un hospital de Gaza. La Razón, nada sacó en su portada, y seguro que habría hecho lo mismo si tuviera la más mínima evidencia de que el ataque fue obra de los palestinos. El País, matanza en un hospital de Gaza. Un bombardeo alcanza un centro sanitario abarrotado. Y El Mundo, Hamás e Israel se acusan de una matanza en un hospital de Gaza. Hamás e Israel se acusan de una matanza en Gaza. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega. El Clásico, unos dicen que llueve, otros dicen que hace sol. A pesar de que las milicias palestinas no cuentan con misiles con esa capacidad de destrucción, a pesar de todos los ataques previos a hospitales por parte de Israel, a pesar de las versiones contradictorias y los tweets borrados por portavoces israelíes que incluyeron vídeos falsos o correspondientes a otras fechas, bueno, a pesar de todo eso, las empresas de comunicación europeas titularon que no se podía saber quién bombardeó el hospital de Al-Shifa. Así sucedió. Y sigamos con más categorías. Premio Lameculos del Poder 2023. Y el ganador No me es... lo digas, no me lo digas. Se lo lleva otra vez Vicente Vallés de manos de su majestad el rey Felipe VI. Pues este año no. Oh, lo siento, Vallés. Estaba muy disputado y este año la cosa también va de la monarquía, pero el premio se lo llevan otros. El ganador es... la televisión pública española por su reportaje norcoreano sobre la Leonormanía que le regalaron a Leonor en su 18 cumpleaños. Dale, Xavi. ¿Habéis visto los premios Princesa de Asturias? No, tía. A ver. Leonor iba guapísima. A mí me encantaba el vestido. Ay, a ver. Ah, mira, aquí es donde llevaba los pendientes de su madre, ¿no? ¿Desde el bautizo? Sí. Qué guapa, Leonor. Tiene un pelazo. ¿Y la skincare, por favor? Tía, se la ve súper contenta. Sí. Oye, ¿puede ser que me salió por TikTok un vídeo ahí riéndose con unos amigos? Sí, en el besamanos. Qué mona, ¿no? ¿Sabes? Te acerca a ella, ¿no? Piensas que es parecida a nosotros, que no es un robot. Es una persona normal. Es una persona normal, ¿no? No parece ahí un robot. De nuestra edad, claro. Buah, tía.
¿Has visto a Leonor? Qué guapa y qué normal, como nosotras. En fin, tremendo lo de Televisión Española. Eso sí, si quieren recoger el premio, primero van a tener que levantar el lomo y erguirse un poco de la posición de genuflexión perpetua en la que llevan décadas con la monarquía. Más categorías. Premio 2023 al peor juego de palabras en portada. Este año no se lo lleva ni el As ni el Marca. El premio es para el TAS, el diario de los verdes alemanes, por su portada Persona non grata, dedicada a Greta Thunberg por apoyar a Palestina. Y esto no es nada comparado con los juegos de palabras que va a tener que hacer Sumar para explicar por qué un partido neoliberal que apoya a Netanyahu y tiene el mismo discurso sobre las migraciones que la ultraderecha es el nuevo referente para las fuerzas progresistas en Europa. Estaremos pendientes para el premio del año que viene. Últimas 3 categorías. Vamos con el premio al bulo más criminal. Este estaba muy disputado. Además de los eternos candidatos Eduardo Inda o Ana Rosa Quintana y de las jóvenes incorporaciones como Vito Quiles, este año venía también pisando muy fuerte The Objective, el digital de la ultraderecha venezolana afincada en Madrid que dirige Álvaro Nieto. Quien quiera comprobar los méritos de The Objective para haber ganado este premio, que vuelva a ver el programa que le dedicamos a Little Caracas. Pero en esta ocasión hemos decidido que este premio sea honorífico a toda una carrera y ahí hay un gran amigo de la base y en especial de Ina Afinogénova que destaca sobre los demás. A ver, ¿qué bulo puede ser peor que uno que sirve para meter entre rejas a un inocente? Pocos, ¿verdad? Pues la mentira en portada de nuestro ganador sirvió para meter en la cárcel a 11 inocentes durante más de 6 años. El ganador es el empleado del periódico Marc Marginedas por su bulo sobre un atentado que nunca existió y que envió a la cárcel a 11 ciudadanos inocentes básicamente por ser musulmanes. El jueves 24 de enero de 2008, el periódico de Cataluña publicó en portada lo siguiente. En prisión, 10 de los 14 integristas detenidos en el Raval, en Barcelona. La Audiencia Nacional da credibilidad a un testigo protegido que informó de que 3 islamistas suicidas planeaban atentar el pasado fin de semana en los transportes públicos. Es decir, el periódico de Cataluña, en portada a toda página, aseguraba que con las detenciones en el barrio del Raval se había frustrado un supuesto atentado terrorista en el metro de Barcelona que teóricamente iba a perpetrarse el 19 de enero de aquel año. Después se demostró que no existía ninguna célula terrorista y ningún plan para ningún atentado ese día y que los detenidos no tenían nada que ver con nada. ¿Y cuál fue el papel del maestro Marc Marginedas en todo esto? El 11 de febrero de ese año 2008, Marc Marginedas, que era el enviado especial en Pakistán, publica lo siguiente. Sí, nosotros les entrenamos, reconoce un portavoz talibán. El grupo Tehrik y Talibán admite que preparó y envió a Barcelona a algunos de los detenidos del Raval. Se trataba de una entrevista, la primera entrevista que concede a un medio español, esa fue la medallita que se puso Marc Marginedas, que había hecho este empleado del periódico por llamada satélite a un supuesto portavoz de los talibanes en Pakistán al que nadie conocía y que aseguró que sí, que ellos habían entrenado y enviado a esas personas que habían sido detenidas en Barcelona acusadas de organizar un atentado que nunca sucedió en el metro de la capital catalana. Es decir, la publicación de nuestro ganador sirvió para confirmar las falsas acusaciones de ese confidente contra los detenidos y contribuyó a generar el clima de opinión necesario para derivar en la condena absolutamente injusta contra estas personas. El propio periódico de Cataluña acabó reconociendo más de 7 años después que todo lo que publicó Marc Marginedas era mentira. Excesos en la lucha antiterrorista. La condena a la célula del Raval se basó en un testigo que mintió. Pues indiscutible el premio honorífico al bulo más criminal para Marc Marginedas. Si no le gusta el galardón, puede devolvérnoslo. Lo que es imposible es devolver ya los 6 años de cárcel que se comieron esos 11 inocentes por culpa de bulos como los de nuestro ganador. Penúltimo galardón del que hacemos entrega hoy. Premio Líder de la Oposición Mediática 2023. Y este año hay un ganador clarísimo. Una ganadora, más bien. Es la que estáis pensando. Vicky Dávila, directora de la revista Semana, por su fusilamiento mediático diario contra el presidente Gustavo Petro. Recordemos solo un fragmento del programa que le dedicamos a esta gran periodista, en el que queda claro por qué ha sido merecedora de este galardón. No interfiera.
Conservadores le piden al presidente no interferir en las decisiones del partido. Que alguien le ponga unas esposas al presidente Petro. Carbón, veneno, puya de Petro contra el carbón. Colombia exporta veneno a Alemania. Petro está atacando nuestras exportaciones. Ahorren ustedes. Hipocresía. Juanita Gómez opina sobre las nuevas camionetas de presidencia. El presidente es un hipócrita. Denuncia. Primera denuncia contra el presidente Petro tras las revelaciones de semana. En la cárcel tenía que estar el tal Petro este. Chuzadas ilegales, chuzadas. Recuerdan a Petro que su director de inteligencia era del M-19. Tenemos un gobierno terrorista. ¿Era de Petro? ¿Qué opina María Isabel? ¿La plata era de Petro? ¿Qué opina nuestra colaboradora del bulo que nosotros mismos hemos publicado? Se nos ríen en la cara. ELN volvió a secuestrar en medio de la firma del cese al fuego con el gobierno. El gobierno se ríe de ti, querido lector de Semana, te lo contamos nosotros. Egoísta llamado el control a la gasolina y al egoísta llamado del presidente Gustavo Petro. Qué egoísta es Petro. Duras críticas. Petro demuestra debilidad. Juan Manuel Galán critica cese al fuego con el ELN. Petro es débil, muy débil con los terroristas. ¿Mafias ponen presidente? ¿Dineros de mafias ponen presidente en Colombia? Dura frase de María Fernanda Cabal. Petro, presidente de la mafia. Insólita propuesta. Redes estallaron por petición de Petro de bajar el consumo de gasolina. Petro solo propone locuras. Petro contra la prensa. ¿Gustavo Petro está repitiendo los pasos de Chávez con sus ataques a la prensa? Uy, qué malvado, Petro. Y apareció Chávez, chupito de biche. Capricho vicepresidencial. El control a Francia Márquez y a un costoso capricho vicepresidencial. La vicepresidenta es tan caprichosa. Petro nos pone en riesgo. Como a Petro no le gustan los escándalos, ataca a medios. Petro es un peligro para todos. Las amenazas de Petro en contra de la prensa libre, el control a las amenazas del presidente Petro. Qué malo Petro, qué amenaza. Le está quedando grande. Petro tiene que ser consciente de que ya no es un opositor. ¿El cargo le queda tan grande a Petro? Su gobierno va mal. Petro se está dando cuenta que su gobierno va mal. El gobierno de Petro lo hace todo mal, todo fatal, todo muy mal. Petro ataca a Semana, vuelve y juega. Petro sigue con ataques a los medios y se va contra Semana. Petro divide al país. Petro ataca la libertad de prensa y además nos divide como país. SOS por la democracia. Elecciones en Colombia en riesgo. El control a un SOS por la democracia. La democracia está en riesgo. Que vuelva Uribe, que vuelvan los paramilitares ya. Pegado al celular. Petro se dedica solamente a pegarse a su celular a enviar trinos. Por favor, que alguien le quite el celular al presidente. Ataque a la prensa, otra vez. Agitado discurso de Petro. Atacó a Semana e insistió que su gobierno no chuza. Petro ataca y sigue atacando. Autogolpe blando, los problemas de personalidad del presidente Petro. El presidente está como las maracas de Machín. Debería dejar de tuitear. Presidente Petro debería dejar de tuitear y ponerse a trabajar. Que se calle ya el presidente, que aquí solamente podemos hablar los empleados del banquero Gilinski. Ya, hombre, ya está bien. En fin, a quien habría que darle un premio es a Gustavo Petro, porque bueno, no debe ser nada fácil aguantar semejante fusilamiento mediático. Pues la verdad es que sí, así que de momento el premio a Vicky Dávila es un premio de consolación, porque el premio principal, que era tumbar a Petro, de momento no lo ha conseguido. No desfallezca Vicky y siga intentándolo. Y vamos con el último premio del año. Premio al golpismo mediático 2023. Este también tenía muchísimos pretendientes, pero todos ellos tienen que aprender del mejor, del maestro, del titán. El ganador del premio al golpismo mediático es para el camarada Philip Butters, Felipe Mantequillas, por la participación directa de su medio de comunicación a través de la famosa reportera Ana Lex en la detención del presidente legítimo de Perú, Pedro Castillo. Recordemos el momento. Acá comienza la condena de 35 años para el ratero de Pedro Castillo Terrones y sus atláteres. Todos los que han obrado en banda, siendo el presidente, ministros, viceministros, congresistas, los que han robado con él, se van 35 años a la cárcel. Pero en imágenes exclusivas, ningún canal de televisión le puede mostrar esto. Porque nosotros estábamos apostados en el centro de Lima y estando acá en plena bataola, estábamos con Chema Salcedo en PBO, con Wilber Medina, e instamos a la gente a bloquear las entradas de las embajadas, especialmente la Embajada de México, en donde este ratero se estaba dirigiendo con nada más y nada menos que con el miserable de Aníbal Torres. Y Ana Lex Rivera se lo cruza en la calle y toman a Alex, la posta lo encuentra y lo ubica con Aníbal Torres en plena calle. Imágenes exclusivas para PBO de la captura en el momento que la propia escolta para el carro, seguramente por órdenes del general Alfaro.
La propia escolta para el carro en la mitad de la pista en la avenida Wilson y luego llega y se aposta al costado la subunidad de acciones tácticas, los comandos de la policía con sus fusiles de asalto, con sus ametralladoras y rodean el carro. En ese momento de la captura llega Analex, el único canal de televisión que estuvo ahí. Y de tal manera que Analex escolta a este miserable hasta la prefectura, en donde llega al Faro imágenes históricas y exclusivas gracias a PBO por Willax. Adelante, Analex. Ningún canal de televisión les puede mostrar esto porque nosotros estábamos ahí apostados. Nuestra periodista Analex escolta al miserable a la prefectura. No sé, cualquier diría que esta gente casualmente pudo informar de todo esto en vivo y en directo y hasta pudo escoltar al presidente para llevarlo preso porque quizá estaban como un poquito involucrados, ¿no? En fin, ¿cómo olvidar al maestro Felipe Mantequillas y a su reportera Analex? Ana Rosa, Inda, Pablo Motos, podríais haber ganado vosotros, pero Felipe Mantequillas logró que el golpe a Castillo triunfase y vosotros solamente habéis conseguido juntar a 4 frikis a rezar el rosario en Ferraz. Os tenéis que esforzar un poco más en 2024. Gracias, Manu Levín, y hasta el año que viene. Pero la ley, que no le voy a llamar más ómnibus porque es una reforma constitucional de facto, le delegan al Poder Ejecutivo, cuasi monárquico, una cantidad de facultades que son propias de un estado de excepción. Buenas tardes. Ina, vámonos a Argentina. Buenas tardes, vámonos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Bueno, la instauración de una monarquía en Argentina bajo la proclama de ¡Viva la libertad, carajo! Es quizás el acontecimiento que opaca todo lo demás que ha sucedido en esa región en 2023. Y referirse a eso como una monarquía absoluta ya no parece ni siquiera una exageración. El gobierno del presidente Javier Milei ya no se corta a la hora de gobernar a decretazos, reduciendo al poder legislativo a mera decoración. Hace unos días analizábamos en este programa su decreto de necesidad y urgencia que derogó y modificó de un plumazo centenares de leyes con un único objetivo tangible: machacar a los trabajadores, a los más necesitados y favorecer a los multimillonarios y las grandes empresas nacionales y transnacionales, con mención especial a Elon Musk y su Starlink. Y mientras parte de la gente aún seguía enterándose de esa pila de derogaciones y modificaciones, planteando manifestaciones o hasta un paro nacional, el gobierno de Milei presentó ayer lo que se denomina en Argentina Ley Ómnibus, un paquete de reformas que contiene más de 600 artículos. Y esta Ley Ómnibus sí que es un atentado contra la democracia, el Estado de Derecho, las libertades y la transformación por decreto de Argentina en algo entre una monarquía y una dictadura. Ya, por algo Juan Grabois se refiere a ella como una reforma constitucional de facto. Y lo es, veamos. Primero, y antes de cambiar de raíz la estructura social, estatal, financiera del país, esa ley delega las facultades del poder legislativo, del Congreso, en el presidente, o sea, en el Ejecutivo. Se declara emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, o sea, emergencia de todo hasta finales del año 2025 y con posibilidad de prorrogarla 2 años más. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el presidente se convierte en un monarca absoluto, podrá tomar decisiones de forma unilateral en todos los temas enunciados en la ley, pasando olímpicamente el Congreso. El Congreso tiene que votar ahora durante el mes de enero si acepta estar de adorno durante al menos 2 años y con posibilidad de prorrogarlo a lo largo de todo el mandato de Milei. Imagínense una iniciativa legislativa así en Venezuela o en la Colombia de Petro o en el Brasil de Lula. Se cansarían de llamarlo dictadura. ¿Quién podría haber imaginado que el anarcocapitalismo libertario incluiría en el paquete el recorte de los derechos y la conversión de Argentina en una monarquía? Una vez autoatribuidas
todas las facultades del legislativo, pasamos a otras propuestas que son casi 700 y que cambian la estructura del Estado argentino mucho más que el decretazo de la semana pasada. Se anexa a la ley Ómnibus la lista de 41 empresas públicas sujetas a privatización. Destacan YPF, la petrolera que está sentada sobre una de las mayores reservas de gas y petróleo de esquisto del mundo, el yacimiento Vaca Muerta. ¿Quién se quedará con todo ello? Pues el que le ofrezca las mejores condiciones al vendedor. Se privatizará el Banco Nación, que es la entidad con mayor alcance a nivel nacional. Allá donde no llegaban bancos privados, llegaba el Banco Nación. Cuando lo compren ahora capitales privados, pues muchas de las más de 700 sucursales que tiene este banco en todo el país quizá cerrarán por ser poco rentables, con lo cual el abandono de las zonas más pobres de Argentina será total. Libertad de los bancos de no estar en el Chaco, eso es, y de que su población deje de tener acceso a servicios bancarios. También se derogaría la ley que obliga al gobierno a acordar con el Congreso la toma de más deuda. Así, el ministro de Economía de Javier Milei, Luis Caputo, que ya endeudó a la Argentina en la época de Macri por 45.000 millones de dólares con el FMI, favoreciendo la fuga de capitales, va a hacer lo que mejor sabe hacer, tomar nueva deuda externa sin consultarlo con nadie. Después pasará a endilgársela a todos los argentinos, como ya hizo. Otra de las iniciativas que incluye la ley Ómnibus es la derogación de toda la indexación automática de las pensiones. Y en un país con los niveles de inflación de Argentina, bueno, esto es dramático. La actualización de las jubilaciones pasa a ser obra y gracia de Milei, que ya avisó que no había plata para nada. Todas esas iniciativas vienen acompañadas de otra serie de leyes que criminalizan la protesta social e introducen penas de prisión para quienes se manifiesten. Si participas en un cacerolazo de más de 3 personas y estorbas el funcionamiento de transporte, pena de prisión de 1 a 3 años y medio. Si te reprime la policía y te resistes, pena de prisión de 4 a 6 años. 6 años por resistir la represión policial, señores. En un Estado con una ministra de Seguridad que ya ha dejado bien claro que siempre va a defender a las fuerzas de seguridad, hagan lo que hagan, por encima de sus posibles víctimas. Así es. Y así hasta 700 iniciativas. En medio de todo eso, metieron un guiño al amigo Elon Musk, incluyendo una ley que autoriza los vehículos autoconducidos en el país. Sin duda, una urgencia mayor que abre las puertas de Argentina para que se la compre también Tesla. Después de poner la empresa pública ARSAT a disposición de la empresa de Elon Musk, Starlink, y también después de apalabrar el tema del litio con Elon Musk, pues Tesla era lo que faltaba, claro. Vean, por cierto, la emoción casi infantil con la que el presidente argentino anunció hace unos días su conversación telefónica con Musk y su disposición a venderle el litio. Elon Musk. Sí. Tu amigo, ¿no? No, no es mi amigo, pero me llamó por teléfono. Eso fue muy lindo porque él me llamó por teléfono desde su teléfono. Porque nada, cuando yo me preparé como una reunión de protocolar. Y te dijo, ¿qué haces, Javier, aquí? Y claro, estábamos esperando que atendiera un asistente y era él directamente. Fue muy fuerte el intercambio. El hecho de que estuviera hablando de manera directa con Elon Musk, y él hizo toda una ponderación de las ideas. Él estuvo muy activo cuando fue en la entrevista que me hizo Tucker Carlson, sí, que recordemos que pasó las 500 millones de reproducciones. Sí. Creo que es la entrevista más vista en la historia de la humanidad. Una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk. Está sumamente interesado en el litio, y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan ¿qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad, porque usted puede ser muy buena, puede ganar mucho dinero, pero si después alguien se lo va a robar, no va a invertir. Por eso es lo que pasa en Argentina. Para finalizar, y nos quedamos cortos repasando un detalle minúsculo pero muy ilustrativo de lo que representa todo este espectáculo. Se permite la reventa de entradas deportivas en esa ley, que el precio de las entradas a los partidos de fútbol se abrace a las fuerzas del cielo y suban más allá de la atmósfera. El efecto de esta nueva libertad se traducirá en que una casta con acceso privilegiado a esas entradas obtenga
Una ganancia especulativa, espectacular. Todo este proyecto será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso a lo largo del mes de enero. Para que se apruebe se necesita el apoyo de toda la coalición de derecha y hay sectores de Juntos por el Cambio que inicialmente no apoyaron a Milei. La pregunta es, ¿le dejarán pasar esta? Porque como se la dejen pasar, ya pueden apagar e irse, a menos que quieran estar en un Congreso de muñecos durante los 4 años, si es que Milei dura esos 4 años. Esa reforma constitucional de facto, tal y como la llamó Grabois, se suma al decreto de necesidad de urgencia que Milei introdujo hace unos días y que también aún precisa del visto bueno de al menos una de las 2 cámaras del Parlamento. Lo llamativo es que de forma medio encubierta incluyeron en la ley ómnibus de ayer un artículo que propone validar el decreto de necesidad de urgencia así sin más, sin aprobación del legislativo. Bueno, ellos lo metieron ahí como quien no quiere la cosa y si pasa, pues pasa una cosa menos que hablar en el Congreso, ¿no? Así es. Como dije, la llegada de este señor y el equipo de macristas, que ya fracasaron una vez la llegada al poder en Argentina, es probablemente el principal hito del año 2023 en América Latina y su ejercicio va a tener consecuencias no solo en ese país, sino en toda la región y en el mundo. Muchos estamos observando eso como una suerte de laboratorio en el que lamentablemente están encerrados nuestros compañeros y amigos argentinos. El año que viene estará marcado por ese experimento libertario que no es nada más que la repetición de lo que ya se vivió y lo que ya se sufrió en Argentina y en otros lugares del mundo. No hay nada nuevo, ni revolucionario, ni democrático en aprobar absolutamente todo por decreto. Lo que vemos de momento es un secuestro del Estado en nombre de la libertad y lo que aún queda por ver es cómo responderá, por un lado, el Poder Legislativo. Veremos si tras 40 años de democracia facilitará convertir eso de un plumazo en un régimen bananero. Y por el otro lado, el pueblo argentino. Muy probablemente estemos ahora mismo a las puertas de un paro nacional. Estaremos pendientes de Argentina y también de la campaña electoral en México y las elecciones en este país, de la campaña electoral en los Estados Unidos y de toda noticia que tenga importancia para América Latina. Suscríbanse a Canal Red Latinoamérica, apoyen a Canal Red y de lo que podrán estar un poquito seguros en 2024 es de que aquí van a estar bien informados. Gracias, Ina. Estuvimos en Chile en el 50 aniversario del golpe de Estado, en Argentina con los debates de candidatos y las elecciones, en las primarias en México, en las elecciones en Ecuador. Estamos en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en México, analizando la actualidad latinoamericana en profundidad. Y vamos a seguir creciendo y a estar en cada vez más lugares, aportando siempre un análisis crítico y completo de la realidad de la patria grande. Únete a Canal Red Latinoamérica. Bueno, hoy en La Base nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Queremos escuchar tu análisis de lo más relevante a tu juicio de 2023. Muy bien, vamos con ese remix karaoke del 2023. Pero vamos, aviso que es una gran mierda seca. Yo remarcaría, porque he escuchado el programa y francamente las cosas no pintan nada bien, remarcaría pues cosas que habéis señalado, como la resistencia global, la protesta contra el genocidio en Palestina, ¿no? Habíamos visto que en Ucrania el movimiento pacifista era débil, la izquierda completamente dividida, y con la cuestión del genocidio en Palestina, por así decirlo, se ven rasgos de una humanidad que resiste, ¿no? Y resiste más allá de las fronteras. También recordaría el ciclo de lucha y de huelga y de resistencia y de desobediencia en Francia durante este año, ¿no? Contra la reforma de las pensiones de Macron, pero que se ha convertido en una especie de condensador de muchos años de resistencia y de distintos movimientos, ¿no? Desde la Noche en Blanco a los chalecos amarillos, etcétera, al movimiento estudiantil, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo de lo que debería suceder en toda Europa. Si no, realmente el horizonte sigue siendo muy sombrío. Al mismo tiempo, de los límites de una protesta que es únicamente nacional, como ha sido la de Francia, ¿no? Yo creo que eso es un rasgo fundamental, ¿no? Pero
Como habéis dicho, este ha sido el año, digamos, de la consolidación completa de un régimen de guerra global y una especie de apuesta de las clases capitalistas globales, con la excepción de China, por gobernar a través de la guerra, por así decirlo, pilotar o cabalgar el proceso de caos ecosistémico desde los eventos climáticos extremos que hemos vivido este año, ¿no? Con olas de calor, la temperatura global media mayor, ¿no? El fracaso de las COPs, los procesos de empobrecimiento generalizado y de concentración y polarización de la riqueza que ha alcanzado las mayores cotas de la historia moderna. Es decir, una situación que ni en los años, en el siglo XIX se daba, ¿no? Pues parece que las clases capitalistas han decidido directamente que la guerra es un momento de ordenación, de hacer tragar y de hacer soportar lo intolerable, ¿no? Por eso la apuesta es eliminar cualquier rasgo de democracia entendida como capacidad de defensa de los de abajo, ¿no? Como capacidad de expresar contrapoderes a un despotismo de los ricos, de los poderosos, de los armados, ¿no? En el caso de Europa, o si queréis del mundo occidental, vemos que este ha sido el año en el que el poder estadounidense ha completamente jorobado cualquier atisbo de autonomía europea, ¿no? De autonomía en la política exterior e incluso en la colocación en el proceso de resquebrajamiento del unipolarismo, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que eso se corresponde con un reforzamiento que está ligado a la guerra de las derechas populares y de las extremas derechas, ¿no? Tanto soberanistas como extremas derechas neoliberales, ¿no? Como sería Meloni, ¿no? Mientras un Orbán, un Salvini, ¿no? Representan ese soberanismo que quiere destruir Europa como tal, ¿no? Ahí hay esa disputa, pero el rasgo común es que justamente apuestan por gobernar este estado de cosas junto con Estados Unidos en un sentido de guerra civilizatoria interna contra los enemigos internos y al mismo tiempo sin un atisbo de, digamos, de mínima redistribución de la riqueza, cosa que sí sucede, por ejemplo, en Rusia. El año 23 ha sido el año en el que hemos visto la consolidación real de la apuesta putinista por una especie de keynesianismo de guerra que mediante todos sus instrumentos de control y represión de la opinión pública le va a garantizar una victoria aplastante de nuevo en las elecciones del año que viene, ¿no? Con lo cual eso significa que la apuesta occidental por derrotar a Rusia ha fracasado completamente y es un boomerang porque significa que ingentes recursos van a ir a la matanza ucraniana, a la que se junta la guerra que tendremos el año que viene, mucho más en Oriente Medio, una guerra generalizada, ¿no? Eso se corresponde con una absoluta demostración de que los objetivos del milenio, la Agenda 2030 y sobre todo el Acuerdo de París ha muerto. Es decir, que ha sido el año en el que el cinismo absoluto y la hipocresía de las élites dominantes han llevado al abandono completo del objetivo digamos, de no alcanzar 1,5 grados de temperatura global a finales de siglo y que, por lo tanto, esa estructura de gobernanza global, que parecía que era la única que quedaba, ha muerto definitivamente y está corrupta. Hemos visto la COP, ¿no? La COP28, que ha sido una auténtica ceremonia del sarcasmo de las élites protegidas respecto a lo que serán las consecuencias de eventos extremos frente a un planeta absolutamente desarmado, ¿no? Si queremos ir a nuestro estado y querido Reino de España, pues algunas cosas importantes, ¿no? El vigor que continúa teniendo el movimiento feminista, no lo olvidemos, es el principal contrapoder antifascista, republicano, que sigue existiendo en el Estado español y es la vanguardia de cualquier proceso de reconstitución de un proyecto emancipador y sobre todo de una izquierda política, ¿no?
La ley trans ha sido muy importante, la ley de protección animal, la ley del aborto, la ley de vivienda, pues francamente es una mierda seca porque no aborda la realidad del empobrecimiento absoluto de las clases populares, el problema que tiene la izquierda con el rentismo popular, que hace inasequible una política antioligárquica en la cuestión de la vivienda. Es una cuestión que no se ha resuelto ni con la ley ni en las discusiones y que está reclamando el movimiento de vivienda, ¿no? Habría que decir que este ha sido el año, pues recordemos, ¿no?, cómo empezó el año. Aparte de estas innovaciones legislativas, fue un año de una profunda apatía, que al mismo tiempo en la izquierda empezaba con el acoso absoluto para matar a Podemos y como condición de posibilidad de lanzar el proyecto Sumar, que se ha traducido en un fracaso absoluto porque Podemos ha resistido, ha sobrevivido, y Sumar, pues este es el año del gran bluff de Sumar. Sumar, sabemos perfectamente, sin acritud alguna, que es un proyecto que ha fracasado y que se encamina a su disolución, con lo cual eso genera más ruido, más polémicas, y el gran ganador, pues, de este año ha sido el malmenorismo, ¿no? Ha sido la consolidación del malmenorismo, una especie de, digamos, de consideración de que está todo fatal, ¿no?, mientras todo camina hacia el horror, pero nosotros estamos algo menos mal, ¿no? Es decir, mal de muchos, consuelo de tontos, y nosotros estamos bien, mientras se pierden derechos, mientras se ve que ya el periodo de avances sociales de este gobierno ha terminado. Será el gobierno de, los recortes van a ser menores, con lo cual digamos, el malmenorismo se consolida, y por supuesto es el año en el que se consolida también una crisis de régimen cuya, por así decirlo, involución autoritaria depende, a mi modo de ver, por resumir, de muchas cosas, ¿no? Por supuesto, de la resistencia civil y popular, ¿no? Pero en el ámbito político, por desgracia, depende prácticamente de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez es la única figura que puede, por así decirlo, manejar de momento la coalición plurinacional en el Congreso, y ninguna otra figura a día de hoy en el PSOE tiene, por así decirlo, las características, el talante que pueda sostener eso. Es decir, que si desaparece Pedro Sánchez, lo que tenemos es justamente una especie de embalse que se rompe y que sin duda radicaliza una solución autoritaria, derechista, de una monarquía autoritaria que nos recuerda, pues, esa apuesta por el golpismo, ¿no?, de Alfonso XII hace precisamente un siglo, ¿no? Yo creo que la única, por así decirlo, ese hilo depende mucho de una figura, lo cual dice mucho de la fragilidad absoluta en la que estamos y de la inopia absoluta del malmenorismo, una neurosis que es absolutamente necesario curar y mirar las cosas de frente, ¿no? Para terminar, pues recordaría algo muy cómico, ¿no?, que fue, y que no olvidamos, fue la moción de censura de Vox con Tamames. Yo creo que ese fue el momento más buñuelesco, berlanguiano y absolutamente de LSD que hemos tenido en este año con un Ramón Tamames, y que marca, por así decirlo, la crisis de Vox como, por así decirlo, solución de recambio del Partido Popular, ¿no? Y que da tiempo justamente a esa recomposición de una derecha unida a la Casa Real, pero con un fascismo, pues, ya completamente subordinado, básicamente escuadrismo, pistoleros, desocupas, esa policía con una componente golpista muy fuerte, una legitimación así de ese rumor golpista en el ejército, que depende, como sabemos, de los equilibrios y de las decisiones que se generan en el ámbito de la OTAN y en el ámbito europeo. Es decir, que este año, quizá el año que viene, no tengamos que reírnos tanto de esas asonadas o bravuconadas golpistas, porque todo depende precisamente de esas esferas de decisión global, ¿no? En fin, un año horrible, pero al mismo tiempo un año que lo único que hace es confirmar tendencias, ¿no? Y yo creo que es un año que señala que tenemos que concentrarnos en la resistencia, tenemos que concentrarnos en construir desde abajo hacia arriba un proyecto afirmativo de emancipación. La protesta tiene que convertirse en propuesta y en proyecto.
es muy difícil. Tenemos un año europeo decisivo y yo creo que las lógicas electorales y las lógicas del mal menor carecen ya totalmente de sentido en tanto vayamos hacia la moderación. Tenemos que hacer una política de la verdad con esperanza, porque básicamente, como siempre repetía pues, nuestro compañero y maestro Antonio Negri, al que ha recordado, y repitiendo con Spinoza, no sabemos lo que puede un cuerpo y no sabemos lo que pueden los cuerpos de las clases populares cuando deciden resistir, cuando deciden darlo todo y cuando deciden unirse en las luchas contra el horror. Y yo creo que si alguna lección podemos sacar de este año es precisamente eso: quitarnos las pantallas, las anteojeras y poner nuestro cuerpo y nuestra vida para salvar lo mejor y para construir lo no construido, que es precisamente un horizonte de vida, de felicidad, de generación y redistribución de riqueza y de castigo y machaque a quienes están destruyendo vidas y ecosistemas y generando guerras en este planeta Tierra. Raúl Sánchez Cedillo, muchísimas gracias por tu análisis, gracias por recordarnos ese momento lisérgico con Ramón Tamames, que ya habíamos olvidado aquí. Y nada, nos vemos en 2024. Un abrazo. Un abrazo. Llegamos al final del programa y vamos a terminar tratando de encarar con buena actitud el 2024. Vamos a terminar con La línea del frente de Cortatu, interpretada unos años después por Fermín Muguruza. Hasta el año que viene.